Y si las guerras, los terremotos y el caos global no fueran casualidades, sino señales proféticas que ya estaban escritas, lo que G.J. Ávila vio en sus visiones está comenzando a cumplirse, y cada sacudida de la tierra parece gritar una advertencia del cielo. Profecías antiguas están despertando frente a nuestros ojos, revelando un patrón divino que muchos ignoran. Esta no es una teoría más, es el eco de una verdad que clama ser escuchada. Y cuando entiendas lo que él reveló, verás el mundo con otros ojos. Por eso, si estás sintiendo que algo está cambiando, no lo ignores. Es momento de buscar a Dios como nunca antes. Escribe en los comentarios tu pedido de oración. Vamos a interceder juntos. La oración no solo protege, también abre caminos, restaura familias y trae la paz en medio del caos. Quien ora, prospera. Y hoy, más que nunca, necesitamos estar conectados con el cielo. Dale like si esta palabra ya tocó tu corazón y suscríbete para seguir recibiendo mensajes proféticos que preparan tu espíritu para lo que viene. Lo que G.J. Ávila vio no fue producto de una imaginación exaltada ni de una interpretación exagerada de los textos bíblicos. Fue una visión clara, precisa y estremecedora que lo marcó para siempre. En una de sus experiencias espirituales más intensas, él testificó haber sido llevado por el Espíritu a observar lo que ocurriría en los tiempos finales. No solo escuchó una advertencia celestial, sino que presenció con sus propios ojos espirituales escenas de guerras devastadoras, pueblos en ruinas y ciudades enteras sacudidas por terremotos que rompían la tierra como si fuera de papel. Lo impactante no fue solo el contenido de la visión, sino la urgencia con la que fue revelada. Era como si el cielo estuviera gritando a la humanidad: «Despierten, el juicio está comenzando». G.J. relató que en su visión vio columnas de humo elevándose al cielo, personas corriendo sin rumbo, gritos de desesperación que no encontraban consuelo, países enfrentándose unos con otros, no solo por territorios, sino por ideologías, religiones y control. Él habló de una violencia global, una atmósfera de tensión continua que afectaría tanto a grandes potencias como a pequeñas naciones. No importaba el poder militar o la riqueza, todos estaban siendo arrastrados a un escenario que parecía salido del apocalipsis. Lo más inquietante fue cómo describió la frialdad de los corazones. No solo habría guerras externas, sino guerras internas en las familias, en las iglesias, en las almas. En ese mismo contexto profético, G.J. mencionó que mientras los conflictos armados sacudían al mundo, la tierra comenzaría a hablar. Terremotos en lugares donde nunca habían ocurrido, movimientos sísmicos tan intensos que alterarían paisajes completos. Dijo que Dios le mostró fallas geológicas activándose como respuesta al pecado del hombre. Era como si la creación entera estuviera gimiendo, cansada del peso de la maldad humana. G.J. explicó que cada terremoto sería una señal, no solo física, sino espiritual. Cada sacudida sería una llamada urgente al arrepentimiento, una última oportunidad para que las naciones miraran al cielo antes del juicio final. Lo que muchos no saben es que varias de las escenas que él describió con tanto detalle han comenzado a suceder. Algunas guerras actuales, movimientos geopolíticos y hasta terremotos recientes coinciden de forma sorprendente con lo que él relató en su tiempo. No hablamos aquí de coincidencias, hablamos de cumplimiento. G.J. no buscaba fama con sus palabras. Él lloraba mientras predicaba, porque sabía que pocos escucharían. Su carga no era personal, era celestial. Era un eco de la voz profética, que a lo largo de los siglos ha intentado despertar al hombre de su letargo espiritual. Y ahora, décadas después de aquellas visiones, estamos viendo señales por todas partes. ¿Podemos seguir ignorando lo que está tan claro? ¿Podemos seguir viviendo como si nada pasara, mientras el mundo se agrieta ante nuestros ojos? Es tiempo de recordar lo que él vio, de tomarlo en serio, de escudriñar los tiempos y preparar el alma. Porque lo que G.J. Ávila reveló no ha terminado, apenas ha comenzado. Si estás sintiendo algo en tu espíritu mientras escuchas esto, escríbelo en los comentarios. Di:
Yo sí creo que el cielo está hablando, las señales ya están aquí. Y si tú también has sentido que algo grande se acerca, escribe: despiértanos, Señor. Quiero leerte. Vamos a activar este mensaje en comunidad, porque esta palabra no es solo para ser escuchada, es para ser vivida. Y si todo esto ya está ocurriendo, la pregunta inevitable es: ¿dónde exactamente estamos dentro de esa línea profética que G.J. Ávila trazó con tanta claridad? Porque si las guerras y los terremotos son solo el principio, entonces necesitamos observar con atención lo que está pasando en el escenario mundial actual. Hay eventos que están ocurriendo ahora mismo, conflictos reales, naciones al borde del colapso, que parecen encajar perfectamente con lo que él vio en el espíritu. Y es ahí donde entramos en una dimensión aún más inquietante. Cuando observamos el estado actual del mundo, no se necesita ser un profeta para ver que algo no está bien. Pero lo impactante es cuando lo que está ocurriendo ahora, en tiempo real, ya había sido descrito décadas atrás por una voz profética como la de G.J. Ávila. Guerras, rumores de guerras, movimientos de ejércitos, amenazas nucleares, alianzas que se rompen y naciones que se levantan unas contra otras. Todo esto no solo está en las noticias, está también en las visiones que G.J. compartió con lágrimas y urgencia. Él habló de un tiempo donde los conflictos dejarían de ser locales y comenzarían a tener un impacto global, alterando la economía, la política y hasta la espiritualidad de las personas. Ese tiempo es ahora. Ucrania y Rusia, Israel y Gaza, China y Taiwán, Estados Unidos, Irán, Corea del Norte y muchos más actores que están jugando con fuego. Lo profético no está escondido, está a la vista de todos, pero son pocos los que tienen ojos para discernirlo. G.J. Ávila advirtió que el mundo vería guerras que no se tratarían solamente de territorio, sino de ideologías, religiones y control espiritual. Estamos presenciando justamente eso: conflictos impulsados por agendas oscuras, divisiones entre pueblos hermanos, y una ola de odio que se expande como una sombra profética. Cada noticia internacional parece ser un eco de las palabras que este siervo de Dios compartió hace décadas. G.J. no hablaba con tono de sensacionalismo, hablaba con dolor. Él decía que cuando estas guerras comenzaran a explotar al mismo tiempo en diferentes partes del mundo, sería una señal de que el reloj profético se estaría acelerando. Hoy, mientras ves este video, hay más de 30 conflictos armados activos en el planeta. Algunos de ellos amenazan con convertirse en la antesala de una tercera guerra mundial. ¿Te suena familiar? Porque en sus mensajes más fuertes, G.J. repetía que veríamos una guerra global precedida por múltiples conflictos regionales. Eso ya está ocurriendo, y lo que muchos ignoran es que, mientras todo esto sucede, también hay un mover espiritual paralelo. No son solo bombas y armas, es una batalla por el alma del mundo. Es el cumplimiento de la palabra de Mateo 24, donde Jesús dijo que se levantará nación contra nación y reino contra reino, palabra que G.J. repetía una y otra vez en sus predicaciones, y no lo decía para asustar, sino para despertar, porque cada conflicto armado tiene una raíz espiritual. El enemigo quiere sembrar caos, dividir, enfriar la fe de muchos, pero el Espíritu Santo está levantando atalayas, hombres y mujeres que están entendiendo los tiempos. Este mensaje no es para entretenerte, es para posicionarte en lo espiritual. Estamos en una temporada donde la profecía y las noticias se están mezclando, donde la Biblia no suena lejana, suena urgente. Cada bomba que cae, cada tratado que se rompe, cada ciudad que entra en guerra, es una confirmación de lo que ya fue revelado. Y eso debería estremecernos, porque si esto ya se está cumpliendo, lo que viene después es aún más serio. La profecía no es para los curiosos, es para los preparados. Quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que estas guerras están conectadas con lo que G.J. profetizó? Escribe en los comentarios: las guerras están cumpliendo la profecía, o yo estoy despierto, no dormido. Comenta con fe y activa esta conversación profética. Tu opinión puede ser la señal que alguien más necesita para abrir los ojos. Y mientras los conflictos entre naciones nos sacuden por fuera,
hay algo aún más profundo que está ocurriendo por dentro. Porque G.J. Ávila no solo habló de guerras entre hombres, también reveló cómo la tierra misma comenzaría a reaccionar. Cada movimiento del suelo, cada sacudida inesperada, cada temblor oculto bajo nuestros pies, todo eso, según él, tendría un propósito profético. Y si prestamos atención a lo que está sucediendo con los terremotos en estos últimos años, entenderemos que el juicio no viene, ya comenzó. Durante años, muchos han tratado de explicar los terremotos solo desde una perspectiva científica. Placas tectónicas, presión sísmica, movimientos geológicos. Y aunque todo eso es real, hay algo que no se puede ignorar. Hay un patrón espiritual detrás de la tierra que tiembla. G.J. Ávila fue uno de los pocos que se atrevió a decirlo abiertamente. Él enseñó que los terremotos no solo son fenómenos naturales, sino instrumentos proféticos usados por Dios para despertar a la humanidad. Y cuando uno observa la frecuencia, la intensidad y los lugares donde están ocurriendo actualmente, no se puede negar que algo fuera de lo común está pasando. Son como latidos profundos del planeta, gritos silenciosos que claman por justicia. G.J. decía que habría terremotos en lugares donde nunca antes se habían sentido. Ciudades que creían estar seguras, repentinamente estremecidas por fuerzas que no pueden controlar. Habló de temblores que vendrían acompañados de señales en el cielo, y de naciones enteras que entrarían en caos no por guerras, sino porque la tierra misma se rebelaría. Es como si la creación estuviera reaccionando al peso del pecado acumulado. ¿No es eso lo que dice también Romanos 8? Que la creación gime esperando la redención. Eso es lo que estamos viendo. No solo grietas físicas en el suelo, sino grietas espirituales en el alma del mundo. Miremos los hechos. En los últimos años, hemos visto terremotos en regiones insólitas, con intensidades fuera de lo normal. Lugares que no estaban en zonas sísmicas han comenzado a temblar. ¿Casualidad o cumplimiento? G.J. no hablaba desde el miedo, hablaba desde la advertencia. Él dijo que estos terremotos serían parte de los juicios divinos para corregir el rumbo de la humanidad. Porque cuando el hombre no escucha con palabras, Dios habla con hechos. ¿Y qué es un terremoto sino una voz de lo alto que interrumpe lo cotidiano? Una sacudida que nos recuerda que no controlamos nada, que dependemos de algo, o de alguien, mucho más grande. En una de sus predicaciones más fuertes, G.J. dijo: «Verás la tierra abrirse, y muchos pensarán que es la naturaleza actuando, pero es Dios gritando». Esa frase quedó grabada en muchos que lo escucharon, porque es exactamente eso lo que estamos presenciando. Un grito celestial que atraviesa el suelo, que no pide permiso, que estremece estructuras físicas y espirituales. Y lo más impactante es que estos eventos han aumentado justo cuando el mundo se ha alejado más de Dios. No se trata de castigo caprichoso, sino de un llamado de misericordia para que despertemos antes de que sea tarde. Además, G.J. vinculó estos movimientos sísmicos con el estado espiritual de la Iglesia. Dijo que muchos temblores comenzarían a ocurrir justo cuando el pueblo de Dios se volviera tibio, indiferente, cómodo. ¿Y no es eso lo que estamos viviendo? Una generación distraída, entretenida, que ha reemplazado el fuego del altar por luces y shows. Y mientras la tierra tiembla afuera, los corazones dentro de las iglesias permanecen inmóviles. Por eso, estos terremotos no solo están anunciando el juicio a las naciones, también están tocando la puerta de la iglesia. Si estás entendiendo esto en tu espíritu, necesito que me lo digas en los comentarios. Escribe: «La tierra está hablando», o «Yo no quiero estar dormido cuando el cielo hable». Tal vez tú también has sentido temblores donde vives, o conoces a alguien que ha sido testigo de esto. Cuéntalo, porque cada testimonio que compartas aquí puede abrir los ojos de alguien más. Y si la tierra está hablando con fuerza, no es solo para provocar miedo, es para provocar un despertar. Pero este despertar no se limita a lo que sucede afuera en el mundo físico. Hay una raíz mucho más profunda que conecta todos estos eventos: el estado espiritual de la humanidad. Porque G.J. Ávila no solo vio terremotos y guerras, él entendió por qué estaban ocurriendo.
Y esa respuesta nos lleva directo a una verdad incómoda, pero absolutamente necesaria de enfrentar. Para muchos, hablar de catástrofes naturales como respuesta al pecado humano suena exagerado, incluso absurdo. Pero lo cierto es que desde tiempos bíblicos, existe una conexión directa entre el estado espiritual del hombre y las reacciones de la creación. G.J. Ávila lo explicó con una claridad impactante. Cuando la humanidad se aleja de Dios, no solo lo sufre el alma, lo sufre la tierra. Es como si la atmósfera espiritual del planeta se contaminara con las decisiones morales de sus habitantes. Cuando el pecado se multiplica, algo se rompe en el equilibrio de lo natural. La Biblia ya lo anunciaba, y G.J. solo lo confirmó desde una dimensión profética que pocos se han atrevido a explorar. Él decía que los pecados no confesados, la idolatría, la inmoralidad y la frialdad espiritual producen un efecto dominó que llega incluso a las entrañas de la tierra. Así como el corazón humano puede endurecerse por la falta de arrepentimiento, también la tierra puede temblar como un reflejo del juicio divino. Cada terremoto, cada sequía extrema, cada tormenta descontrolada, no son solo eventos climáticos, son reacciones del cielo ante una humanidad que ha perdido la sensibilidad espiritual. G.J. hablaba con fuerza sobre esto, pero también con compasión, porque él sentía el dolor del cielo por una generación que juega con el juicio como si fuera una historia lejana, cuando en realidad ya está ocurriendo. Las ciudades se llenan de oscuridad, pero no porque falte electricidad, falta luz espiritual. Familias destruidas, gobiernos corruptos, jóvenes sumidos en ansiedad, desesperanza, adicciones, violencia. Todo esto no está desconectado de lo que está pasando con el planeta. Es un mismo sistema, una misma cadena de causa y efecto. Cuando el hombre rompe su pacto con Dios, todo lo que le rodea comienza a desmoronarse. Y esa ruptura espiritual se filtra por todas partes, en la economía, en la educación, en la cultura, en el clima, en la tierra misma. Y ella insistía en que el problema no está solo afuera, está en el corazón del ser humano, que ha cambiado la verdad por la comodidad. En muchas de sus predicaciones, G.J. citaba textos del Antiguo Testamento donde Dios hablaba claramente: si me abandonan, la tierra no dará fruto, los cielos se cerrarán y el juicio vendrá. Esto no era un castigo, era una consecuencia, porque cuando se elimina a Dios del centro, todo comienza a girar sin propósito, y en medio de ese caos, la tierra responde. Y ella decía que había momentos donde el Espíritu Santo le hacía sentir el clamor de la tierra, como si la creación estuviera gimiendo, esperando que los hijos de Dios se levantaran con autoridad. Pero muchas veces, esos hijos están dormidos, distraídos, entretenidos por cosas que no salvan, atrapados en debates sin vida mientras el mundo se derrumba por dentro. Lo más doloroso, según él, no era ver la maldad del mundo, sino la indiferencia de los que conocen la verdad, la tibieza espiritual. Esa condición peligrosa donde la gente no está totalmente perdida, pero tampoco comprometida. Y en medio de esa apatía, la tierra comienza a hablar, no con palabras, sino con grietas, con sacudidas, con cambios climáticos extremos, con señales cada vez más frecuentes que nos empujan a despertar. Porque Dios no está en silencio, está respondiendo, y el lenguaje de la creación es solo uno más entre los muchos que el cielo está usando para llamar la atención de esta generación. Y si la tierra reacciona al pecado del hombre, entonces no podemos ignorar lo que fue anunciado desde hace siglos, porque todo esto no está ocurriendo al azar, son señales que ya estaban escritas. G.J. Ávila no solo interpretó los eventos, él los conectó con las Escrituras, mostrando cómo cada fenómeno encajaba perfectamente con las profecías bíblicas. Ahora es el momento de abrir los ojos y mirar esas antiguas advertencias con una nueva perspectiva, porque lo que se dijo ya está comenzando a cumplirse. Lo más impactante de todo lo que G.J. Ávila compartió no fue solamente la intensidad de sus visiones, sino la exactitud con la que coincidían con profecías bíblicas que por siglos han sido estudiadas, predicadas y muchas veces ignoradas. Él no hablaba desde su opinión personal ni desde una emoción pasajera, hablaba desde la palabra.
Cada mensaje que entregaba estaba fundamentado en textos bíblicos que hoy, cuando los volvemos a leer con atención, parecen tomar vida frente a nuestros ojos. Por eso, cuando G.J. decía que lo que él veía era el cumplimiento de lo que está escrito, no era una metáfora, era una afirmación literal. Uno de los pasajes que más citaba era Mateo 24, donde Jesús mismo advierte sobre el tiempo del fin: guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, falsos profetas y una maldad que aumentaría como nunca antes. Si uno compara esas palabras con las noticias de cualquier día actual, el parecido no es coincidencia, es cumplimiento. G.J. también hablaba del libro de Apocalipsis como un mapa profético, no como un texto simbólico sin aplicación real. Él creía, con todo su ser, que estábamos caminando directamente hacia los eventos descritos en ese libro, y que cada generación estaba viendo piezas de ese rompecabezas encajando de forma más clara. Lo fascinante es cómo conectaba profecías del Antiguo Testamento con lo que hoy está ocurriendo. Isaías, Ezequiel, Joel, Daniel, todos ellos hablaron de días oscuros, pero también de una promesa para los que permanecieran fieles. G.J. decía que esas profecías no fueron solo para el pueblo de Israel, sino advertencias universales que se irían revelando a medida que la historia humana avanzara. Por eso, cuando él hablaba de guerras, no solo señalaba lo visible, hablaba también de la guerra espiritual que está escrita en Efesios 6, una lucha constante contra fuerzas que muchos ni siquiera reconocen. G.J. también advertía que uno de los mayores errores del cristianismo moderno sería desconectarse del mensaje profético. Decía que muchas iglesias se centrarían en mensajes positivos, motivacionales, pero olvidarían la urgencia del tiempo en que vivimos. Él llamaba a eso el adormecimiento espiritual y lo respaldaba con textos como 1 Tesalonicenses 5, donde Pablo dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y que mientras digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Eso lo repitió tantas veces que parece estar hablándole directamente a nuestra generación. Otra conexión fuerte que hacía G.J. era con la profecía de Daniel sobre los tiempos finales, donde se habla de conocimiento que aumentaría, de gobiernos que se levantarían con poder absoluto, y de una gran tribulación que precedería al regreso del Mesías. ¿Y qué estamos viendo hoy? Inteligencia artificial, control digital, sistemas globales que se mueven como uno solo. Él lo decía, todo esto es parte de la preparación para el gran desenlace, y quienes conocen la palabra deberían estar discerniendo, no distrayéndose. Si estás viendo cómo cada parte de esta serie se alinea con lo que está escrito, necesito que me lo confirmes en los comentarios. Escribe, la Biblia ya lo dijo, o la profecía está viva. Y si has leído algún versículo que ahora entiendes de otra manera gracias a esto, compártelo también. Vamos a encender una conversación profética entre los que no quieren estar dormidos. Y si las Escrituras ya lo habían anunciado, y las visiones de G.J. lo confirmaron, entonces no podemos ignorar lo que viene después, porque no se trata solo de reconocer las señales, sino de entender lo que Dios está esperando de nosotros en medio de todo esto. G.J. Ávila no solo habló de juicios y desastres, también levantó un clamor, un llamado urgente a volver a la santidad. Y es ahí donde entramos en una de las advertencias más fuertes que él dejó para nuestra generación, uno de los mensajes más repetidos, más insistentes y también más ignorados por parte de G.J. Ávila, fue el llamado urgente al arrepentimiento. Él no era un predicador de palabras suaves. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la carga espiritual que sentía al ver una generación que caminaba directo al juicio sin siquiera mirar atrás. Decía con dolor que el mayor peligro no era el diablo, ni las guerras, ni los terremotos. El verdadero peligro era un corazón endurecido que ya no responde a la voz de Dios. Y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy. Multitudes que escuchan mensajes todos los días, pero que ya no se conmueven. Iglesias llenas, pero corazones vacíos. Una generación con acceso a toda la verdad, pero con cero disposición para cambiar de vida.
Gigi advirtió que vendrían tiempos donde la gente se acostumbraría tanto al pecado que lo justificaría, donde la santidad sería vista como algo radical, anticuado, innecesario. Él decía que el mayor engaño de los últimos días no sería el pecado en sí, sino la indiferencia frente a él, porque el que peca y no se arrepiente se aleja, pero el que peca y se siente cómodo, se duerme. Y cuando la conciencia se duerme, ya no hay alerta interna, ya no hay temor de Dios, ya no hay convicción. Ese estado, según Gigi, era más peligroso que cualquier ataque del enemigo. Es como vivir bajo un cielo de juicio sin siquiera darse cuenta. El arrepentimiento no era para él una emoción pasajera, ni un momento de llanto en el altar. Era una transformación profunda, una decisión radical, un cambio de dirección que afecta a todo. Pensamientos, palabras, hábitos, prioridades. Gigi decía que Dios no busca lágrimas, busca frutos, y los frutos del arrepentimiento se notan. Se notan en cómo vives, en cómo tratas a los demás, en lo que consumes, en lo que toleras. Él clamaba que había muchos que seguían a Cristo con la boca, pero lo negaban con sus acciones, y ese tipo de fe superficial sería expuesta en los últimos tiempos. En muchos de sus mensajes, advertía que la tibieza espiritual sería uno de los síntomas más peligrosos de los días finales. Una fe diluida, cómoda, que no incomoda a nadie ni transforma a nadie. Una fe sin fuego. Y cuando no hay fuego, no hay pasión, no hay temor, no hay urgencia. Por eso su llamado era siempre el mismo. Arrepiéntete, porque todavía hay tiempo, pero no será para siempre. No decía eso para condenar, sino para sacudir el alma, porque él sabía que el juicio venía, pero también sabía que la misericordia de Dios estaba extendida, solo que muchos la estaban ignorando. Y en medio de todo lo que estamos viviendo, guerras, terremotos, señales, caos, la voz del cielo sigue siendo la misma. Vuelve a mí, arrepiéntete, limpia tu corazón, porque el juicio no será evitado por conocimiento, ni por religión, ni por buenas intenciones. Solo el verdadero arrepentimiento puede cambiar el rumbo de una vida y alinearla con el propósito de Dios. Y eso es lo que más necesitamos hoy. Una generación que deje de jugar con lo espiritual y empiece a tomar decisiones reales. Si estás entendiendo el peso de esta palabra, quiero que me lo confirmes en los comentarios. Escribe, yo quiero vivir en arrepentimiento verdadero, o despierta mi corazón, Señor. Y si sientes que esta advertencia también es para otros, compártela, porque aún hay tiempo, pero no por mucho. Y si el arrepentimiento es la llave que abre la puerta de la misericordia, entonces la pregunta inevitable es, ¿quién llevará ese mensaje en medio de tanto caos, confusión y oscuridad espiritual? Porque no basta con entender lo que está pasando. Hay una responsabilidad que recae sobre los hijos de Dios. Y Gigi Ávila lo dejó claro. En los tiempos finales, la iglesia no puede permanecer callada, tibia ni escondida. El papel de la iglesia será decisivo, y es ahí donde entramos en uno de los puntos más delicados y poderosos de toda esta profecía. Cuando Gigi Ávila hablaba del papel de la iglesia en los últimos días, lo hacía con una mezcla de esperanza y profunda preocupación. Él no veía a la iglesia como un simple refugio espiritual o un lugar de reuniones religiosas, sino como una fuerza viva, activa, militante, posicionada por Dios para hacer frente a las tinieblas que se desatarían sobre la tierra. Su mensaje no era para espectadores pasivos, era un llamado a los verdaderos guerreros espirituales. Decía que la iglesia no fue diseñada para adaptarse al mundo, sino para confrontarlo con la verdad, y en los tiempos finales, esa verdad sería más necesaria que nunca, y también más rechazada. Gigi advertía que vendría una generación confundida, atrapada entre lo políticamente correcto y lo espiritualmente tibio. Una iglesia que, si no se despertaba, terminaría entretenida mientras el juicio se desataba a su alrededor. Él hablaba con firmeza. El Espíritu Santo no habita en templos lujosos si no hay santidad. No se manifiesta en shows ni en luces si no hay fuego en el altar.
Y ese fuego solo lo mantiene vivo una iglesia que ora, que gime, que intercede, que se aparta del pecado y se lanza de rodillas por las almas. Según G.J., ese era el papel de la iglesia: no ser popular, sino ser santa; no ser masiva, sino ser fiel. En su visión profética, él vio una separación clara entre dos tipos de iglesia: una institucional, fría, centrada en sí misma, preocupada por agradar al mundo; y otra iglesia pequeña en número, pero grande en fuego, radical en su entrega, guiada por el Espíritu y no por las modas. Esa iglesia sería perseguida, ignorada, incluso ridiculizada, pero sería la que estaría de pie cuando todo comenzara a caer. Y decía que esa iglesia sería como un faro en medio de la oscuridad, una voz en el desierto que no temería hablar de arrepentimiento, de juicio, de santidad, de verdad. No buscaría aplausos ni aprobación humana, buscaría obediencia. También hablaba del poder de la unidad, pero no cualquier unidad. No se refería a ecumenismo superficial ni a alianzas vacías. Se refería a una unidad espiritual entre los verdaderos hijos de Dios, sin importar la denominación. Una iglesia unida en oración, en ayuno, en palabra y en fuego. Porque él creía que en los días más oscuros, la luz no vendría de estructuras religiosas, sino de los altares personales restaurados. Y esa restauración comenzaría con cada creyente que decidiera no vender su fe por comodidad. La iglesia debía entender su tiempo, discernir las señales y actuar como atalaya. No solo anunciar lo que viene, sino preparar a otros para resistirlo. Gille decía que la iglesia no fue dejada aquí para ser arrastrada por el caos, sino para ser columna en medio del temblor, que cuando todo se estremeciera, los que conocen a su Dios serían fuertes y actuarían, no con violencia, sino con poder espiritual. Él soñaba con una iglesia despierta, sin miedo, sin doble ánimo, sin mezcla. Una iglesia que supiera quién es su Dios y cuál es su misión. Una iglesia que, mientras el mundo se derrumba en desesperación, se levanta con autoridad y dice: aquí estamos, listos para lo que venga. Porque el verdadero papel de la iglesia no es huir del juicio, es ser luz en medio de él. Y ese es el tiempo que estamos comenzando a vivir. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Algo en tu interior te impulsó a quedarte, a escuchar, a discernir. Y ahora queremos saber, ¿cómo tocó esta palabra tu corazón? Comenta aquí abajo. Sentí la voz de Dios en este video. Y cuéntanos, con sinceridad, ¿qué parte de este mensaje habló directamente a tu espíritu? Tus palabras pueden confirmar lo que otros también están sintiendo en silencio. Este canal fue creado con un propósito profético: despertar, confrontar y edificar vidas. Por eso, te invitamos a suscribirte ahora mismo, para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos que el cielo está derramando a través de esta misión. Dale like a este video si esta palabra te estremeció, porque cada interacción tuya hace que esta verdad alcance a más personas. Y no te vayas sin hacer algo más. El próximo video ya te está esperando en la pantalla final. Es una continuación poderosa que te dará aún más claridad espiritual sobre los tiempos que estamos viviendo. Que Dios bendiga tu vida con revelación, con fuego, con dirección y con una nueva pasión por su presencia. Esto no termina aquí, apenas comienza.